¿Listo? Hay Bueno, poca. buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta es el quinto encuentro de los encuentros a la puesta del sol, la quinta charla hoy. Bueno, para aquellos que son nuevos, ¿no es cierto? Este ciclo de charlas las estamos organizando en relación como actividades preparativas para el eclipse total de sol del 14 de diciembre, que va a tener lugar que vamos a observar en la Argentina y especialmente en esta región, la zona de la franja de la oscuridad total, ¿no? Venimos trabajando desde principios de año con un grupo de astrónomos, con Beatriz García, Santiago Pablo Antonio, con Néstor Camino, docentes de acá del Departamento de Física, gente también del municipio de la ciudad de Piedra del Águila, este lugar que se ha elegido para la observación. Así que bueno, venimos trabajando en la organización de distintas actividades, el ciclo de charlas es una de ellas. Y bueno, más información yo los invito a ver la página de la universidad donde hay más información, documentos y las distintas actividades que se están organizando. Bueno, la charla de hoy es de la doctora Marcela Cañada Sandri, eh, que bueno, desde la universidad le agradezco, digamos, que haya aceptado dar la charla, y la invito a la doctora García para que haga la presentación. Así que bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Susana. Buenas tardes a todos. Hoy voy a hacer una introducción un poquito diferente, porque les voy a contar que el jueves 13 de abril del año 2017 se dio a conocer una nueva designación de 30 asteroides en el marco de una reunión internacional que se realizó en Uruguay. Las designaciones aparecieron en un boletín de la Unión Astronómica Internacional que se llama Circular de Planetas Menores. Recordemos que la Unión Astronómica es el organismo que nos organiza a los astrónomos y a la actividad astronómica en todo el mundo. Dicho esto, quiero presentarles a la doctora Marcela Cañada Sandri, que es una de las 6 astrónomas argentinas, especialistas en ciencias planetarias, que se encuentran con un asteroide que lleva su nombre. Es docente del Departamento de Geofísica y Astronomía de la Universidad Nacional de San Juan, da la cátedra de astrofísica en este momento y es miembro del grupo de ciencias planetarias de esa provincia y de esa universidad. Y desde ese año, desde el año 2017, un asteroide que se conocía, asteroides en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, que llevaba por nombre 11.453, se llama Cañada Sandri. Así que es un gusto para nosotros tenerla a Marcela aquí en esta reunión, una especialista que nos va a hablar de estos objetos menores que a veces se vuelven tan importantes como los objetos mayores. Así que muchas gracias, Marcela. No, por favor, Beatriz, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un placer estar aquí y gracias por la presentación, me encantó. Nunca me habían presentado como un asteroide, así que me encantó. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos los que se están conectando y los que quieren compartir un poquito de estos encuentros a la puesta del sol. Me parece una idea súper interesante, una manera de compartir un poco la ciencia. Esta charla sale un poquito de la cuestión del eclipse, pero esperemos que la disfruten. Yo les voy a compartir la presentación, así que me dan un segundo. Así podemos ir arrancando. Bien, ¿me confirmas, Beatriz, que la están viendo? Bien. Vamos a charlar sobre asteroides argentinos y la idea de esta charla es contarles un poquito cómo se nombra un asteroide, cómo un asteroide logra tener un nombre propio, digamos.
Pero para empezar, vamos a hablar de qué son los asteroides. Yo les voy a contar muy brevemente qué son, dónde los encontramos dentro de nuestro sistema solar, qué tienen de importante, por qué pueden ser interesantes en su estudio, cómo se descubrieron, y ahí entra mucho cómo se nombran y quién les pone un nombre eventualmente. Así que de eso más o menos vamos a charlar hoy. Cuando hablamos de qué es un asteroide, tenemos que imaginar que un asteroide en realidad es el escombro, el resabio, lo que sobra de la formación de un sistema planetario. Ustedes tienen esta imagen aquí donde esto es claramente un dibujo nada más. Lo que tenemos es más o menos la cronología de cómo se forma un sistema planetario. Y si partimos de una nube molecular de la cual se forma una estrella, el material que no va a parar a la estrella se colapsa, forma un disco y todas las partículas de gas y polvo que están en ese disco empezarán a intentar aglomerarse, se van a atraer gravitatoriamente. Es una versión muy simplificada, pero a los fines prácticos nos sirve. ¿Y qué es lo que ocurre? A la larga, algunas partículas irán logrando sumar otras en su camino y formarán los planetas. Pero ¿qué pasa? No todas las partículas van a ir a parar o a la estrella o a los planetas. Lo que sobre de esas partículas serán los asteroides. Por eso yo les digo que lo podemos relacionar con los escombros, con lo que sobra de la construcción de un sistema solar en este caso, pero uno puede asociarlo fácilmente a lo que sobra de cuando uno hace una construcción en su casa. Todo lo que no fue a parar, por ejemplo, a una pared, es lo que sobra, son los escombros. Los asteroides vienen siendo eso y los cometas también. ¿Por qué les asocio tanto con el tema de los escombros? Si se fijan en esta imagen, tienen un surtido de objetos, son todos asteroides, salvo algunos, eso es un cometa, esto también, estos de aquí abajo son cometas, pero fíjense, intenta esto más o menos estar a escala y una de las cosas que nos tiene que llamar la atención es la variedad de formas que tienen. Por eso les hago la asociación con los escombros, porque lo que ocurre es que son restos de lo que quedó de esa formación que van a tener distintos tamaños, distintas formas y distintas composiciones. Aquí tienen otro ejemplo, fíjense, este es Vesta, que es, muy circular, y sin embargo tenemos un montón de otros asteroides cuya forma es completamente irregular. Entonces, asociar los escombros es en realidad una muy buena idea para entender de qué se trata. ¿Dónde los podemos encontrar en el sistema solar? Porque en realidad siempre solemos hablar, si nosotros ponemos en Google dónde están los asteroides, lo primero que vamos a encontrar es un dibujito de este estilo, donde nos van a decir que entre las órbitas de Marte y Júpiter vamos a encontrar los asteroides. Con un poco de suerte nos van a mostrar que en la órbita de Júpiter hay un poquito más de asteroides. Pero eso es tan simple, digamos. Si pensamos que esto es lo que sobra de la formación del sistema solar, habría que ver si es una cuestión tan simplificada como decir que están entre Marte y Júpiter. Esta es una imagen que nos está mostrando, cada puntito de color que ustedes ven ahí es un objeto real. Para entender de dónde estamos hablando, en el medio estaría el Sol y los círculos que tenemos son las órbitas de los planetas interiores. Tenemos Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y fíjense la cantidad de puntitos que hay. Si nos vamos todavía un poquito más afuera, tenemos nuevamente las órbitas, las primeras que habíamos visto, con el Sol siempre en el medio, y ahora, además de la órbita de Marte, nos fuimos hasta la órbita de Júpiter. Esto se parece al primer diagramita, el esquemita que yo les mostré.
Cada puntito es un objeto real. La diferencia de colores no le presten atención porque tiene que ver con algunas clasificaciones, pero no sería lo importante. El tema es que ustedes vean la cantidad de objetos, primero todos los que vimos hacia adentro de la órbita de la Tierra, y ahora empezamos a ver que hacia afuera, por ejemplo, seguimos teniendo. ¿Qué pasa si yo sigo mirando desde cada vez más arriba el sistema solar? Para que nos ubiquemos, este sigue siendo el Sol, pero este viene siendo Júpiter, la órbita de Saturno, Urano y Neptuno. Fíjense que sigue habiendo muchos puntitos de colores. Cada uno de esos puntitos es un objeto conocido. Sin dudarlo, encontramos la mayor densidad en esa parte verde o amarilla que habíamos visto de la parte entre Marte y Júpiter. La mayor cantidad están ahí, pero indudablemente nosotros podemos encontrar los asteroides en cualquier parte del sistema solar. Si se fijan en este esquema, hasta aquí es lo que teníamos recién, estos puntitos de por acá, el cinturón transneptuniano, que aquí figura como cinturón de Kuiper, es lo mismo. Y si nos vamos alejando hasta lo que sería toda la burbuja que podría estar formando el sistema solar, hay una distribución teórica de objetos que dice que tenemos lo que se llama la nube de Oort, donde uno seguiría encontrando más de estos escombros. Entonces, estos escombros están por todos lados, centrados en las órbitas con mayor densidad, en las órbitas de Marte y Júpiter, pero en realidad estos objetos los vamos a encontrar por todos lados. Porque es lo que pasa cuando uno tiene una obra en su casa. Los escombros quedan por todos lados. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Uno va encontrando por todos lados. Ahora bien, ¿cuántos de estos objetos hay? ¿Cuántos conocemos? Acá tenemos la página del Minor Planet Center, que recién Beatriz les comentaba sobre esta, que es quien maneja a nivel internacional con la Unión Astronómica Internacional, hace el manejo y lleva la cuenta de cuántos objetos hay y dónde están. Y esta paginita nos muestra en un costado una serie de números que son información respecto de objetos que conocemos. Si nos acercamos a la parte que más nos interesa, lo que podemos ver es que esta captura es de este lunes, este es el número más nuevo, digamos. Este mes se han descubierto 244 de esos objetos. A lo largo del año llevamos más de 4.000. El año pasado se descubrieron 4.900. Y fíjense, este número es la cantidad de objetos que conocemos. Estamos casi en el millón de objetos conocidos. Estos escombros, estas sobras, hasta el momento conocemos esa cantidad. Lo que los hace un número importante de objetos. Ahora bien, ¿por qué estos son importantes? Fíjense que yo al principio les hice bastante hincapié con que esto es lo que queda de la formación, es lo que no se aglutinó, lo que no fue a parar a un planeta o lo que no fue a parar a la estrella. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque cada uno de estos objetos, con todas sus diferencias, yo les dije también que eran diferentes en composición, además de forma, ¿sí? Volvamos a la analogía de la construcción en la casa. Yo puedo tener un trozo de ladrillo que tiene cemento, otro que tiene cemento y que tiene hierro. Esto es exactamente lo mismo. Cada trozo de material que sobró de la formación del sistema solar va a tener un pedacito de esa nube inicial que veíamos al principio y de la cual se forman los planetas. Entonces, es como que los asteroides encapsulan de cierta manera esa información. Ahora, uno podría pensar que esa es la misma información que está dentro de los planetas, ¿no? Porque convengamos que los planetas se formaron de la misma nebulosa. El detalle que los hace súper importantes es que todos los planetas, sí, el material es el mismo, pero en todos los planetas ocurren fenómenos geológicos, climáticos, térmicos, entre otros, que van a procesar ese material y que van a hacer que el material que yo esté observando no sea prístino, no sea original, sea un material que
ha sufrido efectos por estar adentro de un planeta. Entonces, el asteroide en líneas generales no sufre o sufre mucho menos procesos que los que van a sufrir los planetas. Por lo tanto, si yo quiero saber cómo era la composición de la nube de la cual se formaron nuestro Sol y los planetas, ir a tomar una muestra de esos asteroides me va a dar la información más prístina posible, menos afectada posible. Entonces, eso los hace súper importantes a la hora de que nosotros los astrónomos podamos modelar e intentar explicar cómo se formó el sistema solar y cuál era la composición y por qué tenemos el tipo de planetas que tenemos. Y eso es muy útil porque después también nos sirve para explicar qué es lo que vemos cuando vemos planetas, sistemas extrasolares, cómo se formaron esos planetas, por qué estoy viendo lo que estoy viendo. Entonces, eso los hace elementos importantísimos a la hora de entender cuál es la composición y cómo se formó nuestro sistema solar. Por otro lado, conocer estos objetos, dónde están, yo les he ido mostrando todos los puntitos que hay, dónde están, cómo se mueven y hacia dónde y cuál va a ser su evolución, cómo va a ser su vida dentro del sistema solar, es muy importante para nosotros en la Tierra, porque es muy habitual, estábamos justamente conversando antes de que empezáramos la charla, sobre estas noticias que aparecen de que va a pasar un asteroide cerca de la Tierra, que muy cerca, que cerca, para poder evaluar los posibles impactos que tengan eh, est- eh, estos cuerpos sobre la Tierra. El último ítem que ustedes pueden ver ahí es la minería de asteroides. Esto es algo bastante nuevo, pero en lo que se está haciendo bastante hincapié porque existiría la posibilidad de extraer materiales de los asteroides que en la Tierra no están tan accesibles. Entonces, bueno, hay toda una movida para tratar de analizar la posibilidad de la minería de asteroides, lo que los transforma en un valor económico también, ¿no? Entonces, como verán, los asteroides son muy importantes. Ahora bien, nosotros podríamos seguir hablando de asteroides y de clasificarlos y de qué tienen adentro, pero como lo que queremos es saber qué es lo que pasa con ellos y cómo se nombran, eso lo vamos a dejar para otra charla. Para tener una idea de cuál era la situación, qué era lo que se conocía del sistema solar cuando se cuando se descubre el primer asteroide, podemos ir pensando que para poco más de mediados de 1700 aparece una ley que se llama la ley de Titius-Bode. Fíjense que yo he puesto ley de Bode y aparece Titius, pero en realidad dicen que también podría haber sido de un científico alemán en 1724. El tema con esta ley, ¿cuál es? Que lo que hacían, encontraban una serie numérica donde hacen una cuentita que en realidad es bastante simple, que les permite estimar la distancia de los cuerpos en función de una serie numérica, una serie matemática que, que les permitía predecir posiciones. Cuando encuentran esto, en ese momento, cuando se publica la ley de Bode, los planetas que se conocían eran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. La cuentita que sacaban con la ley de Titius-Bode nos daba que la posición de Mercurio era 0.4 unidades astronómicas cuando su distancia real es 0.39. Y si se fijan hacia abajo, el resto con Venus también es muy aproximado, con la Tierra daba exactamente una unidad astronómica. Aparece un número más en esa serie, un 2.8 unidades astronómicas, pero no había nada conocido ahí. Júpiter venía después con 5.2, Saturno con 10 unidades astronómicas y la distancia real era 9.5. Entonces, digamos, esta ley que no tiene un fundamento físico cerraba un poco con las posiciones de los objetos que se conocían.
para completar el cuadro histórico, en 1781 Herschel descubre Urano. La ley de Titius-Bode predecía que Urano estaba en 19.6 unidades astronómicas y la distancia de la órbita les daba 16.2. Eso significaba que la ley de Titius-Bode funcionaba porque predecía las posiciones de los objetos. Encima encontraban uno nuevo y les cuadraba la distancia con lo que predecía la ley de Titius-Bode. Lo que indicaba que tenía que haber un objeto en este 2.8 unidades astronómicas. Para la época lo que hacen es repartirse, tenían idea de por dónde buscar, buscaban en el mismo plano donde se encuentran el resto de los planetas. Entonces, en esa franja de cielo salían a buscar. Se reparten en las fracciones del cielo distintos investigadores y salen a intentar encontrar ese objeto que la ley de Titius-Bode decía que existía. El 1 de enero de 1801, un monje, Giuseppe Piazzi, descubre un objeto que se movía respecto de las estrellas de fondo. Él se demora unos días en publicar ese descubrimiento, hasta tratar de, a fines de enero, él hace la publicación de su descubrimiento, y la cuenta que sacan para la distancia funcionaba. El tema, cuando Piazzi lo descubre, él se demora unos días en hacer esa publicación porque se da cuenta que se mueve, y para el conocimiento del universo de la época había dos opciones: que eso fuera un planeta o que fuera un cometa. Él espera unos días y lo sigue observando, tratando de ver si era un cometa. Y no mostraba el aspecto de un cometa, no mostraba una cola. Entonces no quedaba mucho más que fuera un planeta. Una nota de color aquí es que Piazzi no formaba parte del grupo de investigadores que tenían repartidas fracciones del cielo para buscarlo. Había otras personas buscándolo y este señor es el que lo encuentra y no estaba en ese grupo de investigadores. Cuando sacan la cuenta de la distancia a la que estaba el objeto que descubre Piazzi, resulta que la ley de Titius-Bode decía que en 2.8 y la cuenta que ellos sacaban era 2.76. Por lo tanto, nos encontrábamos ante un nuevo planeta al que denominaron Ceres. Aquí tienen una copia de la publicación que se hace del descubrimiento de este planeta. Indudablemente era una noticia terriblemente importante, porque se había descubierto un planeta y entraba perfecto donde decía la ley de Titius-Bode. Acá tiene una imagen, claramente esto es muy nuevo, pero acá tiene una imagen de Ceres. Ceres es un objeto grande de unos 1000 kilómetros de diámetro, y aquí tienen para compararlo con la Tierra y la Luna. Se trata de un cuerpo que es bastante grande. El festejo les dura poco, el haber encontrado un nuevo planeta les dura poco, porque para marzo del año siguiente están encontrando a quien se denominó Pallas, y fíjense, 1804, 1807, después ya saltan a 1845, 47, 49, ¿está? ¿Cuál es el detalle? Todos estos objetos estaban en distancias similares a las de Ceres, lo que los lleva a pensar de que esto no podía ser un planeta. Ceres no podía ser un planeta como Marte o como Júpiter, porque no podían tener objetos tan grandes y todos en la misma órbita. Eso no estaba funcionando. Entonces, claramente se dan cuenta que habían encontrado otro tipo de objetos. No era un cometa, no era un planeta. A Herschel se le ocurre el nombre, y todos podemos aquí sacar nuestro griego de aprendido recientemente, de los talleres que debemos haber hecho en cuarentena, y sabemos claramente, podemos leer esta palabra en griego, que viene de la palabra astereidos, que es
de apariencia estelar. ¿Por qué? Como yo les decía recién, cuando Giuseppe Piazzi descubre que había un objeto que se movía, lo primero que pensó es que se trataba de un cometa, pero no tenía la apariencia de cometa, sino que tenía la apariencia de una estrella. ¿Está? Pero tampoco era un planeta. Entonces, Herschel propone ese nombre para estos nuevos objetos que habían encontrado. Y de ahí viene el nombre asteroide. Y aquí empezamos con el asunto de los nombres. Fíjense que acá los tenemos ordenados en este gráfico. Lo primero que hacen cuando empiezan a aparecer los siguientes objetos y se dan cuenta que no era un planeta único, sino que había un montón de objetos en esa zona, es asignarles un simbolito. La cosa funciona más o menos bien al principio, pero llega un momento que no podían seguir inventando nuevos símbolos para esos objetos. Eventualmente deciden numerarlos por orden de aparición y aquí es cuando aparecen estos numeritos que nosotros tenemos aquí entre paréntesis. Ahora bien, ¿hasta cuándo funciona lo de, perdón, la alergia primaveral es maravillosa? ¿Hasta cuándo funciona esto de numerarlos así como venía? Fíjense que este gráfico que tenemos aquí nos muestra la cantidad de objetos hasta el año 2000, más o menos el porcentaje, ¿no? No es el número de objetos, sino el porcentaje de objetos descubiertos. Y lo que aquí parecería una cosa súper planita, porque lo estamos comparando con los grandes descubrimientos que vienen a posteriori, si vamos a ver qué es lo que pasa aquí a mediados de 1850, fíjense, la gráfica de abajo sí es número de objetos en los años. Tenemos el primero, el de Piazzi, después aparece Pallas y después empiezan a aparecer el resto. Fíjense que entre 1850 y 1859 pasamos de menos de 20 objetos a un número de alrededor de 60. Eso les empieza a traer problemas para numerarlos, porque además había que hacer un seguimiento. Había objetos que los encontraban y después los perdían, no los podían volver a encontrar. Entonces ahí empiezan a tener problemas, los símbolos claramente no funcionaban y había que ver de qué manera llevarlo. Para 1859, que es la fecha que yo les mostraba recién, comienzan a designar, a ponerles números. O sea, hasta 1859 intentan esta cuestión de los símbolos, por ejemplo, y eventualmente ya con 60 objetos, 60 símbolos diferentes, era una cuestión bastante trabajosa. ¿Por qué ponen lo de los símbolos también? Tiene que ver con que los planetas tienen asociados cada uno un símbolo. Entonces, bueno, era como natural intentar poner símbolos, además de que realmente esperaban que esto fuera poquitos objetos. Entonces, con posterioridad, fíjense, no es tanto tiempo después, la cantidad de descubrimientos supera esta posibilidad que yo les decía de nombrarlos y numerarlos, entonces generan lo que se llama la designación provisoria, donde lo que hacían era proponer para un objeto descubierto el año y una letra, pensando que no iban a descubrir más de 25 asteroides por año. Al año siguiente de proponer esta nomenclatura, esta designación provisoria, llegan a la letra Z y se les acaba. Entonces, agregan una letra más. Entonces, existe el objeto 1893Z y el objeto que le sigue es 1893AA. O sea, vuelvo a la A y le pongo una A al lado. AA, AB y así sucesivamente. Eso les ampliaba un poco el rango de posibilidades para descubrir por año, pero fíjense, tampoco es tanto tiempo después, 30 años después, o menos, sí, bueno, 30 años después,
los vuelve a superar la cantidad de descubrimientos para esta designación provisoria. Ahora bien, el detalle aquí de por qué hay que usar una designación provisoria, y eso se sigue haciendo hasta el día de hoy, es porque los objetos se enumeran, se les asigna un número como 1 Ceres, como tienen ustedes acá. 1 Ceres, 2 Pala, 3 Juno, 4 Vesta. Se les puede asignar ese número, que es un número correlativo, cuando se conoce con suficiente precisión su órbita como para poder predecir su movimiento, y eso implica un cierto tiempo de seguimiento del objeto para poder determinar cuál es la órbita. Para los que no sepan qué es una órbita es el camino o la trayectoria que un objeto celeste está siguiendo en el espacio. Entonces, no podían descubrir un objeto y asignarle de inmediato un número, porque por un problema de comunicaciones de la época, existía la posibilidad, y de hecho ocurrió en muchas oportunidades, que el mismo objeto lo descubrieran distintas personas y había que ver quién había sido el que lo descubrió primero. Entonces, no era tan sencillo enumerarlos porque de repente había objetos que iban a estar repetidos. Entonces, se decide que la numeración definitiva iba a ir de la mano del conocimiento de la órbita, de poder predecir su trayectoria. Entonces, seguíamos con esta designación provisoria, que ya para 1924 la cantidad de objetos los lleva a generar un sistema que es el que se utiliza hasta ahora, donde lo que hicieron fue utilizar las letras del alfabeto para dividir el año en quincenas. No pregunten, porque los astrónomos tenemos razonamientos complicados a veces para las cosas, pero la letra A implica que es un objeto descubierto del 1 al 15 de enero de un año dado. La letra B irá del 16 de enero al 31 de enero y así sucesivamente. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, una serie de ejemplos. Ahora bien, ¿qué pasa si en la misma época descubro más de un objeto? O sea, en la misma quincena yo descubro más de un objeto. Primero agrego una segunda letra que me da un número de orden, y de todas maneras las letras del abecedario, la I no se utiliza, pero las letras del abecedario me siguen dando una cantidad acotada de descubrimientos por quincena en este caso. Entonces, bueno, empiezan a agregarles números. Entonces aparece el número. Entonces, el asteroide 1925 AZ es el descubrimiento número 25 de la primera quincena del año. Y el AA1 será el descubrimiento número 26 de la primera quincena del año. ¿Es un poco complicado? Un poco, pero no importa. Después le ponemos otros nombres más bonitos y se nos facilita un poco la vida. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, este objeto es 2005 UO 531. ¿A cuándo corresponde? Esto corresponde, la U corresponde a la segunda quincena de octubre. 2005 es el año, acá nos dice cuándo fue descubierto, y esto es el número de orden. Fíjense, estamos hablando de 500 objetos descubiertos en la misma quincena. Probablemente haya más, haya números todavía más grandes. Ahora bien, una vez que a 2005 hubo 531 le conocemos bien la trayectoria, le podemos asignar su número. Y uno podría pensar que la historia queda aquí. Listo, tienen su número, los números son correlativos. Listo. Aquí podríamos decir, hasta aquí está nombrado el asteroide. Tiene un número, su nombre es un número. Era una posibilidad. Pero, dado que ya al primero, o sea, cuando descubren Ceres, le ponen un nombre, siguió esa costumbre, digamos, de intentar ponerles un nombre. Quienes actualmente definen cuál va a ser el nombre de un asteroide es el Comité de Nomenclatura de Cuerpos Menores, que depende de la Comisión 20 de la Unión Astronómica Internacional. Es a quienes uno les hace la presentación de, a mí me gustaría que este objeto
que no tiene nombre lleve este nombre y por esta razón. Uno debe dar una razón válida. La tendencia a usar nombres femeninos se mantuvo hasta fines de la Segunda Guerra Mundial. En general, los nombres eran femeninos, pero no necesariamente tenía que ser el nombre de una persona. Hubo muchos asociados a la mitología, como pasó con Ceres, Bestia, Palas. Acá tienen algunos ejemplos. También la mitología romana. A lo largo, fíjense que ampliamos la mitología, ¿sí? Nos vamos hacia otras mitologías en la medida que estos números se hacen más grandes. ¿Por qué? Porque se nos acaban los nombres mitológicos para ponerles. Entonces, hay muchos ejemplos. También hay ejemplos topológicos, o sea, de lugares donde se les da el nombre. Pero la tendencia de que ese nombre fuese femenino se mantuvo más o menos hasta fines de la Segunda Guerra Mundial. Con posterioridad a esa fecha, 1945, se empiezan a generar una serie de lineamientos, por lo menos, como para definir objetos, porque además en el camino se empezaron a encontrar objetos que no estaban entre Marte y Júpiter. Por un lado encontraron, por ejemplo, los troyanos de Júpiter, que son esos asteroides que veíamos, que teníamos la órbita de Júpiter y veíamos puntitos acá y puntitos acá. También encontraron objetos más lejos que la órbita de Júpiter, como yo les he mostrado, y también empezaron a encontrar estos objetos que estaban para dentro de la órbita de la Tierra. Entonces, bueno, dieron esta serie de lineamientos donde, por ejemplo, bueno, mantuvieron lo de los nombres femeninos para el cinturón principal, los masculinos para órbitas como las de los cruzadores de la Tierra, por ejemplo, o los cruzadores de la órbita de Marte también. Para los troyanos de Júpiter se mantuvo el nombre de los personajes de la guerra de Troya, donde además llevan, digamos, los que están en una posición, los que van delante, tienen asociado un tipo de guerreros y los que están detrás el otro tipo de guerreros. Centauros para los asteroides que están entre la órbita de Júpiter y Neptuno. El inframundo para los asteroides próximos a la órbita de Neptuno. Y asociados a la creación, donde la creación es de cualquier, digamos, cultura. Para los transneptunianos, para los que están detrás de la órbita de Neptuno. Fíjense este pequeño detalle. Plutón es descubierto en 1930 y hasta no hace tanto era considerado un planeta por una serie de características que Plutón no tiene y el resto de los planetas sí. Se decide que Plutón es un planeta enano, se lo baja de categoría y hay que asignarle un número. Entonces, no se le puede asignar uno de los números bajitos, digamos, de alrededor de 1930, porque todos esos números están ocupados. Entonces, fíjense, Plutón tiene un número enorme, que se le pudo asignar rápidamente porque su órbita ya estaba conocida, pero hubo que asignarle un número. Tendríamos que fijarnos, pero Plutón es 1930 y bueno, una combinación de letras. Habría que ver cuál sería la que le corresponde dentro de la denominación transitoria. Ahora bien, para los que tengan curiosidad, aquí yo les puse cuál es la página de la Unión Astronómica Internacional. Aunque está disponible en varios idiomas, no está disponible en castellano, así que lamentablemente está en inglés. Y tiene un apartado donde está cómo se nombran objetos astronómicos en general. Aquí uno puede encontrar las reglas que rigen para los asteroides, pero además también para una estrella o un cúmulo o lo que sea. Entonces, para quien quiera, aquí tienen, esta es la dirección a la página web donde uno puede ir a ver cuáles son los criterios para nombrar cualquier tipo de objeto celeste.
Las reglas que actualmente rigen para la Unión Astronómica Internacional para ponerle un nombre definitivo a un asteroide, en este caso, son las que tienen aquí enumerados. Por un lado, 16 caracteres como máximo la longitud del nombre. Después, de preferencia una sola palabra. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay asteroides que el nombre son 2 palabras, como pasa por ejemplo con el asteroide San Juan o con San Martín, pero se prefiere que sea una sola palabra. Y vamos a ver algo. Bueno, por ejemplo, mi asteroide es Cañada Sandri todo junto, porque se prefiere que sean de una sola palabra. Deben ser pronunciables en algún idioma, o sea, no puede ser una combinación aleatoria de letras. No debe ser ofensivo. No debe ser similar al nombre de cualquier otro cuerpo menor, no solo de otro asteroide, sino de un satélite, de lo que sea. Cualquier objeto, o sea, el nombre que yo proponga no puede ser similar o sonar similar a otro objeto que ya tenga su propio nombre. Para el caso particular de cuestiones asociadas a hechos políticos o militares, tienen que haber pasado 100 años de que esto ocurra para poder sugerir el nombre y que sea aceptado. No se aceptan nombres de mascotas y no se aceptan nombres comerciales. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos por los cuales no se aceptan nombres de mascotas. Por ahora, no existe, por ejemplo, el asteroide Coca-Cola, el asteroide Reebok, el asteroide Netflix. No se puede proponer un nombre comercial para el nombre de un asteroide. Tenemos que pensar que estos nombres que les ponemos, que no tienen un significado para el asteroide en sí mismo, pero de alguna manera representan algo de la humanidad, ¿no? Entonces, no es razonable pensar en que le vamos a poner el nombre de alguna cuestión comercial. Igual yo creo que es cuestión de tiempo y de que haya una oferta económica interesante, pero es una opinión súper personal. Bien, este listado que tienen acá, hay un par de detalles más, pero estos son los más importantes. O sea, si uno entra en la página de la IAU o del Minor Planet Center, se va a encontrar con este listado y 2 o 3 rengloncitos más que ya son cosas muy específicas, como el tema de los troyanos para los troyanos de Júpiter, de la guerra de Troya, o los centauros nombres de centauros para los centauros. Pero estos son los interesantes y son los que a mí me interesa que tengan en mente, porque uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué ponen estas limitaciones, estas reglas, estas cosas, ¿no? O sea, ¿de dónde sale, cuál es el origen de que tengamos que pensarlo de esta manera? Y acá les voy a mostrar los casos especiales, o sea, las cosas que han ido llevando a que haya que poner estas reglas, ¿no? Una es, por ejemplo, la dinastía Shoemaker. Caroline y Eugene Shoemaker, 2 astrónomos sumamente prolíficos, que descubrieron muchísimos objetos, le fueron dando nombre de sus familias a distintos asteroides. Entonces, acá tenemos, es más, Eugene Shoemaker puso toda su familia para arriba. Caroline fue un poquito más discreta, pero fíjense, están los hijos, los nietos. Acá, no sé, acá en el medio, por ahí hubo algún divorcio que no llegó a ganar el asteroide a tiempo, pero fíjense que estas personas, como no había limitaciones, ¿cuál es el tema? La persona que descubre un asteroide, una vez que el asteroide tiene su designación definitiva, su número, la persona que lo descubrió tiene durante 10 años prioridad para ponerle nombre al asteroide que ha descubierto.
Entonces, las personas que hacen observaciones y habitualmente descubren asteroides terminan teniendo una gran cantidad de objetos a los cuales les pueden poner nombre. Si no quieren, no les ponen, pero tienen la prioridad a la hora de la elección. Entonces, por ejemplo, tenemos este pintoresco árbol familiar de asteroides. Acá tenemos otra series, lo que se llaman series especiales. Esto está tomado del diccionario de nombres de planetas menores. Y, por ejemplo, tenemos esta serie que es por el astrónomo Johann Palisa. Después tenemos esta serie por Gustav Strack, que era un astrónomo, creo que era alemán, donde aparece este nombre por su apellido. Y después esta lista acá, fíjense, son asteroides de numeración contigua que si uno los pone uno debajo del otro, tenemos G. Strack. Podemos pensar que fueron como los Shoemaker, que Strack fue como los Shoemaker y los puso él. En realidad, Strack dijo que él no quería ningún asteroide con su nombre, y una de las personas que trabajaba con él eventualmente no le hizo caso y hizo la designación, hizo la propuesta de designación de estos objetos. También fue un astrónomo muy, muy prolífico y descubrió muchos asteroides. Y terminó teniendo algo que él en realidad no quería tener. Él no quería asteroides con su nombre y bueno, su colega decidió que no le importaba. Tenemos a Brian Marsden, que era un astrónomo también muy relevante para el área de las ciencias planetarias. Entonces, bueno, también tenemos esta serie numerada aquí. No les sabría decir, no recuerdo si fue Marsden o quién hizo esta combinación. Y después tenemos esta, por ejemplo, que es una frase que creo que es que la usa actualmente la usa el ejército español, si no recuerdo mal, la Fuerza Aérea Española. Y después tenemos este que está acá, que fíjense que lo dejé particularmente para el final. Este que está acá es el que nos lleva a ver, por ejemplo, esta cuestión de que los nombres asociados a cuestiones políticas, a personas o a hechos militares tienen que haber pasado 100 años para que aparezcan sus nombres en un asteroide. ¿Por qué? Sin ánimo de hacer un juicio de valor respecto de si corresponde o no corresponde, el tema es el siguiente. La persona que designó, que le dio el nombre a estos asteroides, es una persona que lo hizo por una cuestión de sus convicciones personales. Y eso es lo que no está bueno, lo que no está bien. O sea, lo que tenemos que hacer es reconocerle a las personas, pero no nosotros cuando somos de la misma época. Los reconocimientos de este estilo y de personas políticas que pueden tener sus influencias y qué sé yo, tienen que venir a posteriori. ¿Está? Cuando la visión que se tiene de la contribución de la persona es como más fría, como más objetiva. Entonces, este tipo de cosas son las que hacen que aparezca esta reglamentación de que no se pueden poner este tipo de nombres a objetos de personas que no hayan pasado 100 años o de que ocurrió el hecho o de que la persona falleció. A modo de ejemplo, yo tuve la intención de buscar un asteroide para proponer el nombre de Lara San Juan. Seguramente vamos a estar todos de acuerdo de que sería un homenaje muy importante para esa tripulación. Sin embargo, el Lara San Juan era un submarino militar, entonces no es posible, está envuelto en toda una serie de cuestiones militares y políticas que impiden que uno pueda hacer una evaluación objetiva de que
realmente es merecedor de ese, digamos, de ese honor, ¿no? Entonces, bueno, forma parte de las cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de elegir un nombre, ¿no? Y como les digo, esta serie, esto así está tomado del diccionario de nombres de planetas menores. O sea, esto es claramente un ejemplo que se usa para mostrar que es importante esa regla de los 100 años. Si vamos a una nota más de color, yo les voy a mostrar 3 ejemplos que conozco de primera mano porque esos son asteroides que se descubrieron aquí en San Juan, en el observatorio Carlos Rico Chesco, y que el descubridor era un astrónomo norteamericano, Gibson de apellido, propuso esos nombres y se los aceptaron. ¿Quién era Mr. Spock? Mr. Spock era el gato mascota de Gibson y de su esposa. Gibson y su esposa vivían aquí en San Juan en la estación de altura, en la estación Carlos Rico Chesco. Ellos vivían ahí. Era gente que venía de la Universidad de Columbia, en la época en la que en el inicio del observatorio de la estación de altura era producto de un convenio entre la Universidad de Yale y la Universidad de Columbia. En ese momento venía mucho astrónomo americano y pasaban mucho tiempo acá y solían venir con su familia, por lo menos con su esposa como mínimo. Gibson tenía a la esposa, tenía al gato, entonces aparece Mr. Spock aquí. Osita le decían a la esposa de Gibson. Por ejemplo, Guillermina era la esposa del doctor Chesco, que fue muchísimos años director de la estación de altura. Entonces, como ven, si no se ponen un poquito de reglas, todos podríamos querer que nuestras familias, nuestros familiares, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis sobrinos. Tuve un perro en la infancia que yo lo amaba y que no corresponde, ¿está? Lamentablemente ha habido que hacer esta serie de reglas para que no ocurran este tipo de cosas. No es razonable, ¿sí? Porque todos tendríamos el mismo derecho. No yo, porque soy astrónoma, voy a poder poner el nombre de mi mascota de la infancia porque me gustó mucho y me hizo muy feliz. Cualquiera debería tener el mismo derecho. Entonces, es una manera de limitarlo un poco para que sea por lo menos un poco más justo, ¿no? Y ahora vamos a los asteroides argentinos. Los asteroides argentinos, estamos hablando de objetos que han sido descubiertos por astrónomos argentinos. En general son descubiertos aquí en Argentina y son los que han propuesto estos nombres. Tenemos, por ejemplo, algunos premios Nobel. Tenemos algunos lugares, sitios geográficos. Fíjense, por ejemplo, yo les decía que íbamos a ver el caso de San Juan, La Plata, Buenos Aires, como nombres separados. Actualmente, si se hubiera propuesto, sería San Juan todo junto o Buenos Aires todo junto. Tiene que ver un poco con la comodidad, o sea, el nombre, son objetos que uno va a ir a observar y a estudiar, y que el nombre sea una cosa separada puede traer complicaciones en un catálogo a la hora de guardar las imágenes y la información. Entonces es más cómodo si es una sola cosa y no hay un espacio en blanco en el medio. Tenemos próceres, como Sarmiento, Belgrano, San Martín. Fíjense el calibre de las personas que yo les estoy mostrando respecto de Mr. Spock, por ejemplo. Entonces, por ahí es importante tener un poquito eso en cuenta. Como científicos yo les he puesto solo algunos. Por supuesto que la gran mayoría de los científicos son astrónomos. Sin embargo, hay algunos casos, como por ejemplo Favaloro,
Acá tienen otro ejemplo que yo les decía recién, de un asteroide donde el nombre es uno solo. Esto es por el astrónomo Carlos López, su asteroide es Carlos Eduardo. Acá yo podría agregar una lista enorme de asteroides de científicos argentinos que tienen su nombre ahí, pero me pareció más interesante esta partecita de aquí abajo, donde tenemos, por ejemplo, los observatorios, como el Observatorio Astronómico Félix Aguilar aquí en San Juan, Bosque Alegre, Casleo, la CONAE, el IAFE. Este que está aquí, Inarradas, que suena una cosa súper extraña, cuando se propone ese nombre era para el Instituto Argentino de Radioastronomía y se propone que el asteroide lleve el nombre IAR, del Instituto Astronómico Argentino de Radioastronomía. Por alguna razón desconocida, la comisión de la IAU decide que es Instituto Argentino de Radioastronomía. En vez de usar IAR, pone Inarradas. No se sabe por qué y así salió y así se queda. Tenemos, por ejemplo, algunos, por ejemplo, este muchacho era un astrónomo aficionado que llegó a ser presidente de la Asociación Argentina Amigos de Astronomía. Después tenemos personalidades muy conocidas como Borges, Piazzolla, Mercedes Sosa, Aquino o, bueno, el Martín Fierro. Esto siempre dentro de asteroides descubiertos por argentinos y nombrados con argentinos, ¿sí? Con personalidades argentinas. Entonces, indudablemente me pareció que esta parte podía ser para ustedes mucho más interesante que la lista de astrónomos que tenemos un asteroide. Así que bueno, hasta aquí lo que les quería contar sobre los asteroides argentinos y bueno, y aprovechar y meter el bocadillo de asteroides, que es lo que a mí me gusta y de lo que a mí me gusta hablar. No vamos a perder, aunque hayamos hablado de asteroides, no vamos a perderla de vista que esta es una charla en el contexto de el eclipse de diciembre y les dejo esa foto que la tomamos nosotros el año pasado aquí en San Juan, por el eclipse total que tuvimos nosotros aquí en San Juan el 2 de julio del año pasado. Es una imagen tomada con un celular, así que todo el que pueda no se lo pierda al eclipse de diciembre, que es un evento maravilloso. Bueno, muchas gracias, Marcela. Re lindo, re interesante. Bueno, me alegro. Espero que les haya gustado. Sí, hay algunos comentarios acá. Bueno, te agradecen, les pareció muy lindo. Hay alguien que comenta que hay un asteroide, Ana Prieto, que se llama Freddie Mercury. Sí, es interesante. Hay la página del Minor Planet Center. Tiene un buscador y uno puede poner, tiene el buscador con el listado yo les mostré al principio que se conocen 990.000 objetos menores y nombrados, o sea, que tengan su nombre propio, solo son 22.000 aproximadamente. O sea, hay muchos nombres para poner todavía. Y uno puede buscar qué nombres están puestos ahí. Y, por ejemplo, yo verifiqué, por ejemplo, que Hitler no estuviera, Lenin, Mussolini, ¿tá? Porque tenemos Beethoven, tenemos Freddie Mercury, cantantes y hay muchos. Tenemos Marie Curie, tenemos, o sea, yo solo me basé en los argentinos para mostrarles qué tipo de personalidades argentinas estaban, ¿no? Pero uno puede hacer la búsqueda de los nombres de los asteroides y se encuentra con cosas súper interesantes.
Qué bueno. Yo te iba a preguntar, ese que está en la Sí. foto de tu presentación, ¿es el tuyo? ¿El que tiene No, tu nombre? no es tan bonito. El mío es chiquito, tiene unos menos de 5 kilómetros de diámetro, es muy chiquito. Ajá. El mío. Lo primero que te dicen en la IAU cuando te asignan el nombre es que vos no tenés ninguna propiedad. Yo quería lotearlo, pero no me está dejando la IAU. No, ese es 433 Eros. Es un asteroide hermoso que ha tenido misiones espaciales que lo han sobrevolado y por eso no tiene esa calidad de imagen con esa definición y uno puede ver la textura, los cráteres, todo. Ujú. Acá hay alguien que fue alumna tuya, Ivana. Dice que bueno, que muy linda la charla y como siempre muy, muy clara la explicación. Bueno, me Fui alegro que alumna suya de Astronomía General 1 y 2. Te mandan hace, saludos hace mucho. de el planetario Carl Sagan, Raúl Melía, y de La Plata. Te mandan también muchos saludos Romina Di Sisto y Eduardo Fernández Lajuz, a todos los Pero, muchísimas gracias. Bueno, Romina recibió junto conmigo la notificación de que tenía un asteroide con su nombre. Esa noche compartimos, tenemos una fotito juntas con un papelito así con los números de nuestro asteroide. Y Darío Castro te pregunta, ¿cómo se sabe la composición de los asteroides? ¿Hay alguno con biomoléculas o químicos que sean propicios para la vida? Em, no es sencillo porque en el mejor de los casos lo que nosotros logramos obtener es una idea de la composición superficial, por el tipo de estudios que podemos hacer. Solo tenemos idea de la composición superficial y hay rastros o sea, lo que nosotros llamamos orgánicos, pero la gente, si uno dice orgánico, lo asocia con vida y no es así. Entonces no quiero prestar a confusión. Hay rastros de agua y hay objetos que tienen agua. Ahora, que pueda existir algún tipo de bacteria, digamos, no mucho más, yo creería que no. No es factible, son objetos muy chiquitos y muy irradiados también, están muy afectados por radiación solar, entonces es poco probable, digamos. Denis Martínez manda un saludo grande a los organizadores, dice que estas charlas están geniales. Y desde Montevideo, Carlos Costa también te felicita por la exposición, él es de Planeta Azul y Astronomía, los amigos uruguayos siempre nos acompañan, así que, bueno, te da las gracias por la clara y llena de ejemplos exposición. Bueno, me alegro que Aquí les hay haya otra, gustado. dale, perdón. Sí, sí, Aquí no. hay otra pregunta de Manuel Pazzel, espero haberlo pronunciado bien. ¿Cómo hacían en la antigüedad, menciona el 1800, para no ponerle dos veces un nombre al mismo objeto sin conocer su órbita? Yo creo que eso pasó, esos descubrimientos pasaron por procesos de purgado importantes, porque en la medida que aprendieron dónde ir a buscar, que por eso uno ve cómo empiezan a aparecer y a detectarse una gran cantidad de objetos, aún con las limitaciones tecnológicas de la época, es muy posible que haya habido objetos, o el mismo objeto con dos nombres, o un objeto con dos nombres. Había los procesos para evaluarlos eran muy lentos, toda la comunicación era súper lenta, entonces seguramente eso ha ocurrido. Lo que pasa es que, bueno, en algún momento eso se empezó a purgar y, y para obtener una lista razonable de objetos, ¿no? Acá hay un comentario interesante que hace Santiago del asteroide Perrin, por Sí, Charles Perrin. lo estaba viendo, sí, 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 no Sí. lo tenía en ¿Se la lista. Claro, ¿se acuerdan que en la primera charla estuvimos hablando de Perrin justamente, que fue uno de los gestores de Bosque Alegre y donde Claro. hizo los primeros intentos para verificar la teoría de relatividad en los eclipses? Bueno, en todas las charlas nos ha estado
siguiendo y he estado presente. Lo que pasa es que nunca lo podíamos tomar y poder saludar uno de sus nietos que ahí figura como Bob Kelly Thomas. Así que es simplemente un reconocimiento y darle un saludo, porque ha sido no solo por ser el nieto, sino que también nos ha ayudado mucho en las investigaciones relacionadas con este astrónomo argentino para nosotros. Sí, sí, sí. Es muy bueno el dato porque yo no lo tenía. No es muy sencillo hacer la búsqueda de los asteroides que no están está nombrados. designado, claro, no está designado en Argentina, es designado por un astrónomo en otro lugar. Acuérdense que trabajó mucho tiempo en el LIC, Claro, el LIC Observatory. claro. No sé Sí, si sí. quiere decir algo, Bob se anima. Sí. Bueno, le damos un saludo porque nos ha acompañado en todas las charlas, así que bueno, es un gusto. Si quiere comentar algo. Sí, es bienvenido totalmente. Sí. Aquí Pero, sí. Miria te pregunta si sabes el tamaño de Eros, del asteroide. 30 kilómetros, algo por el estilo. No es muy grande, Eros. No es muy grande. Y bueno, asociado un poquito con números también, José Antonio García te consulta respecto de por qué número de asteroide vamos hoy en día. 300 y pico mil, 400 y pico mil, una cosa por el estilo estaría registrando, pero puede que el número sea más grande todavía. Hemos compartido la página de la IAU que vos mencionaste. Perfecto. En los chats, las direcciones, perfecto. Así entran y pueden ver estos detalles, porque son tantos que la verdad que los datos... Son muchísimos. A ver, ahí hasta difícil por ahí armar algo en un tiempo razonable, es lo que yo les decía en algún momento. De asteroides podemos hablar horas, como podemos hablar de estrellas horas o de galaxias horas, o sea, son cosas que como a uno le gustan mucho, puede hablarlos muchísimo. Pero la cantidad de información y de cosas que hay y de anécdotas, o sea, yo he tenido la ventaja de tener mucho contacto en mi época de estudiante con gente del Observatorio Chesco, que ha conocido a todos estos astrónomos, por ejemplo, el de Osita y Mr. Spock. Yo esta anécdota la conozco desde que era estudiante, estamos hablando hace muchos años. Y poder traerlas de vuelta ahora para mí es un placer, porque son cosas que uno se da cuenta que si no se las contaron así, casi en directo, se pierden. Y son cosas muy bonitas, ¿no? Miria, que se ve que está inspirada hoy, pregunta, para las naves que se han enviado en la exploración del espacio, el paso por la zona de mayor cantidad de asteroides entre Marte y Júpiter, ¿ha generado alguna complejidad particular? En líneas generales no, porque aun cuando hay muchos objetos en esa zona, asteroides debe haber del orden de 500.000 en el cinturón principal, aproximadamente. Estamos hablando de objetos repartidos en un volumen que en realidad es grande. No están todos en el mismo plano, ni van todos juntos, están desparramados. Eso hace que sea más fácil. De todas maneras, cuando se calculan las trayectorias, por ejemplo, de las Voyager o de las sondas que han ido, por ejemplo, la Juno, la Cassini, cualquiera de las sondas que han ido, que tienen que cruzar el cinturón, tienen que calcular la órbita y corroborar que no hay posibilidad de que se crucen con alguno de los objetos. Indudablemente lo tienen que controlar, digamos. No es una cosa que se deje librada a la suerte, pero evitar este tipo de objetos que no son tan grandes tampoco es difícil. Entonces el ajuste en la órbita tampoco es tan complicado. Pero el control sin duda que lo hacen. Acá Georgina pregunta, dice, las astrónomas que hacemos galaxias, ¿podremos tener un asteroide? Mirá, Georgie, ¿sabés qué pasa? Que necesitas un contacto con la gente que tiene contactos con la comisión de designaciones. Podemos conversar un poco, Georgie, ¿qué hay a cambio?
De hecho, una cosa, lo podemos conversar, yo después, no te das problema, lo charlamos. Una cosa que encontré hoy, buscando así cuestiones más anecdóticas, ¿no? Hay una página que por $190, que para nosotros en este momento es una fortuna, pero por $190 le pone tu nombre a una estrella o a un asteroide. No me he dado el tiempo de entrar a ver cómo hacen, porque, digamos, eso pasa por las comisiones de la IAU. ¿Cómo lo hacen? O te venden el verso de que le puse tu nombre a un asteroide o a una estrella, cosa que nos está dando un negocio que lo podemos ir pensando. Claramente nosotros no hacemos este tipo de cosas, ¿no? Estaríamos en otras condiciones. Yo te hago una pregunta de la presentación, una de las diapositivas primeras que vos pusiste, varios asteroides y cometas. Sí. Esencialmente un cometa y un asteroide en composición sería algo más o menos lo mismo, sería el descarte. ¿Qué los diferencia? ¿La energía, digamos, la trayectoria? No, sí, por un lado, o sea, en composición, el descarte es el mismo, la diferencia es que donde se forman los cometas, vos tenés restos de hielo, ¿sí? A partir de cierta distancia de la estrella, vos todavía tenés formación de hielos que la estrella no llega a evaporar. Entonces, cuando se condensan, las sobritas estas que te empiezan a armar un cometa o un asteroide, en esas zonas empiezan a encontrar hielo también y pueden condensar hielo. A eso hay que agregarle, o sea, eso ocurre a partir de ciertas distancias de la estrella, entonces cuanto más lejos estoy, más chance tengo de que la composición sea abundante en hielo, y entonces por eso los cometas vienen de afuera en realidad. De todas maneras, en los últimos años se ha descubierto que hay asteroides en el cinturón principal que tienen actividad cometaria y tienen algunas pequeñas cantidades de hielo que les permiten hacer como si fueran cometas. ¿Sí? De una manera, o sea que la diferencia esencial sería el contenido ese de hielo. El contenido de hielo que también los ubica en posiciones diferentes dentro del sistema solar. ¿Sí? Los asteroides, digamos, de lo que está del cinturón de asteroides para adentro, no tiene hielos. De todas maneras, los cometas también tienen órbitas características. Hay algunos criterios orbitales para separarlos, pero de todas maneras, lo que vos tenés, composición fundamentalmente, donde se puede formar un cometa, tiene acceso, digamos, al hielo para acretar, para cargar para adentro, ¿no? Gracias. Raúl Melía comenta, Marcela, que también hay asteroides con anillos y con lunas. Con lunas sí, y con anillos sí, hay algunas evidencias, hay algunos, Chariclo Chariclo es un centauro, pero sí, y hay satélites binarios, hay asteroides binarios, ¿sí? Que algunos pueden ser porque digamos, en la rotación se fragmentaron o recibieron una colisión y se fragmentaron, o simplemente porque en algún momento pasaron cerca, atracción gravitatoria, y tenemos asteroides binarios y asteroides con satélites. Por ejemplo, o sea, el compañero es muy chiquitito. Muy bien, muy bien. No sé si Miguel Ángel Cañada es pariente tuyo. Es mi papá. No vale, me traje la hinchada propia. La charla fue maravillosa. Bueno, gracias, papi. Es mi papá, me vine con la hinchada propia, así cualquiera. No, muy bien, eso está súper permitido. Y a ver, quiera que no, este tipo de cosas han permitido que por ahí la gente más cercana a uno acceda a charlas que uno da en otros contextos más lejos y que son más difíciles de que ellos participen. Entonces, en realidad, para mí es lindo también compartirlo con ellos, ¿no? Sí, claro, así es. Muy lindo. Acá, bueno, te mandan saludos de Mar del Plata, muy linda la exposición. Y bueno, Santiago comenta también, Raúl Melía participó en Bosque Alegre para descubrir los anillos. No sé si quieres agregar algo, Santiago. Sí, fue uno de Raúl, nos conocimos hace mucho, pero conozco también la historia, santafesino de veras, y bueno,
fue uno de los integrantes que estuvo involucrado con ese descubrimiento, ¿no? Desde distintos lugares. Eso fue una campaña importante porque había que hacer un muestreo fuerte para poder detectar si efectivamente Chariclo tenía lillos o no. Hay una pregunta sobre la posibilidad de que puedan retener una atmósfera los asteroides. No, porque son muy pequeñitos, entonces no hay chances. No, el objeto para retener una atmósfera tiene que tener una masa mínima. Y claramente los asteroides no la tienen. Muy bien. Bueno, por acá no hay más preguntas, así que bueno, no sé si alguien quiere preguntar, comentar algo más. Si no, ya estaríamos cerrando. Bueno, para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Un gusto compartir un poquito de lo que uno sabe con las personas. Insisto, para mí lo de transmitir la ciencia es una tarea muy importante y encantada de que me hayan invitado a participar de este ciclo de charlas. Lamentablemente los miércoles a esta hora la mitad de mi familia necesita el ancho de banda, así que para mí es complicado estar en las otras charlas porque los demás tienen que asistir a sus clases. Así que desconecté a varios hoy para poder estar dando la charla. Cuando Beatriz me dijo del día y la hora, dije perfecto, pero ya ahora la mitad de mi familia tiene alguna conexión de clases. Pero es un placer estar aquí, estar compartiendo y permitiendo un poco la interacción también con la gente, ¿no? Bueno, los agradecidos. Bueno, muchas gracias. Nosotros. Muchas gracias a vos, Marcela. Muy lindo, muy interesante. Y bueno, muchas gracias a la gente que nos acompañó. Muy lindo, y a toda la gente, sí, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Pronto. Hasta el próximo miércoles. Hasta Adiós. el miércoles. No me acuerdo cómo era la próxima charla. ¿Vos, Beatriz, querés? Sí, es una charla sobre el Sol, propiamente dicho, y va a ser nuestro primer invitado de afuera del país, que es Santiago Vargas, de Colombia, del Observatorio Nacional de Bogotá, un especialista en Sol que nos va a hablar del Sol, ya que Marcela cerró con el tema del eclipse, así que muy bienvenido el Sol el miércoles, miércoles que viene a las 6 de la tarde. Santiago Vargas. Gracias a todos. Saludos. Chao, chao.